Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Laboratorio de Comunicación Política, un podcast en el que tratamos una serie de temas vinculados a este apasionante mundo de la comunicación política, todas sus aristas, y en la edición de hoy vamos a tener un tema muy particular que seguramente muchos conectan con la realidad peruana, pero que también hay que tocar la realidad internacional, que es la polarización política, un elemento que se toma en cuenta en toda estrategia de comunicación política. Así que con ese tema bien desarrollado, les damos la bienvenida al Laboratorio de Comunicación Política. Bien, entonces, como les decía, en este episodio vamos a tratar el tema de la polarización política. Muchos han escuchado, muchos dicen, el Perú está muy polarizado, pero ¿qué significa la polarización? ¿A qué nos referimos? ¿Solamente se ve en el Perú o también se ve en otras partes del mundo? Bueno, para conversar sobre este tema nos encontramos con Omar Aguapara, politólogo y secretario general de Transparencia. Omar, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Renzo. Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y seguramente tú como un estudioso de la ciencia política has tratado mucho este concepto, ¿no? Y mucha gente de a pie está siempre con este elemento en la cabeza cada vez que llegan elecciones. Bueno, en el Perú, en realidad, permanentemente, Sí. hace un tiempo, ¿no? Vayamos a la definición de polarización, ¿no? Porque y muchos tal vez utilizan ese término ya para cualquier cosa, ¿no? Bueno, creo que en términos simples podría ser la construcción de un discurso o de una identidad basada en el antagonismo, ¿no? En Ujú, la rivalidad, en la negación incluso ujú, del otro bando, ujú, muy pronunciado, ¿no? En política suele haber, como en muchas cosas en la vida, una especie de distribución normal de las cosas, ¿no? ujú. Entonces la gente está más o menos en el centro. Claro. La polarización lo que hace es explotar sobre todo los extremos, ¿no? Y se construye, como te digo, un discurso, un accionar, políticas Ujú. que más bien están dirigidas a alimentar extremismos, ¿no? Sí, Creo que, y como bien señalas, es algo que se está viendo no solo en el Perú, y además que no es algo nuevo, no es algo que exista exacto, desde hoy, ¿no? ¿no? Ha pasado, ha pasado antes, los grandes populismos en Latinoamérica fueron construidos sobre la idea de que había una élite a la que había que combatir, ¿no? Había siempre un bando rival, Ujú, ujú, ujú. normalmente un establishment, una élite, ¿no? Y que jugaban contra los intereses de la masa. Claro, claro. Eh, y eso, bueno, lo que podemos seguro conversar es que ha tomado nuevas formas, ¿no? Y se ha aprovechado también de nuevas tecnologías, probablemente. A eso es lo que voy, porque tal vez mucha gente piensa que es un fenómeno nuevo Sí, por la aparición precisamente de la tecnología, de las plataformas digitales que le dan mayor vitalidad, fuerza al discurso, ¿no? claro. Y no es así, o sea, ok, le da mayor fuerza, pero no existe desde hace poco, como bien No, decías, no, ¿no? no. Y lo que creo que estamos sintiendo es eso, ¿no? Lo vemos, lo sentimos más en carne propia Claro, por los algoritmos y por la sí, forma en que uno entra a Twitter y ya está siendo bombardeado claro, claro, o X, o en redes sociales en sí, 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 general, sí, sí, claro. que favorecen un poco eso, ¿no? Alimentan alguna vena, un latido ahí, autoritario, polarizante, Sí, que es atractivo, o sea, agarra una pulsión ahí, creo, en la gente que se ve atraída, que favorece, ¿no? Y sobre todo en momentos, además, críticos, en momentos difíciles se vuelve más atractivo aún el sí, mensaje, por ¿no? En supuesto. un contexto de inseguridad ciudadana, en un contexto de corrupción, en un contexto de bajo crecimiento económico, eso se vuelve aún más poderoso, ¿no? Veamos los puntos positivos y negativos. Tal vez los positivos, desde el análisis de la ciencia política, la polarización es, claro, tú estableces un establishment al cual atacar, Sí, ¿no?
porque si no tu discurso no tiene sentido. Claro. Ese tal vez es el punto positivo para armar tu discurso, para armar tu plataforma, ¿no? Puede ser es difícil, pero claro, verlo en términos positivos sirve para de repente construir una marca fuerte, una identidad fuerte. Claro. Muchos de los grandes partidos de la historia, los partidos más grandes, se han construido sobre algo, sobre un sentimiento Exacto. duro, ¿no? En un contexto de conflicto, de violencia. Los grandes partidos revolucionarios, los Sí. más radicales, obviamente los que iban por naturaleza a tomar un discurso más polarizador, han sido los más longevos, los más estables, los más atractivos. Y eso sería lo positivo en el sentido que te permite construir Sí. una identidad, Así es. aunque lamentablemente en contra de algo, Sí, sobre por todo, supuesto. ¿no? O con algo en contra. No necesariamente en defensa de, sino en oposición a, ¿no? Eso podría ser algo positivo. De ahí se desprende ya rápidamente lo negativo. Lo negativo, claro, claro. ¿No? De que tu existencia está predicada en la existencia de un rival, de un otro. Claro. No, no es que estás defendiendo los intereses de la clase obrera, no, estás polarizando al proletario en contra del industrial, ¿no? O del dueño de los medios de producción, por ponerlo en términos. Claro, pero uno establece, como bien dices, claro, entre comillas lo positivo, tú estableces un discurso contra un determinado grupo, Sí. un determinado régimen, establishment, y tú dices muy bien que partidos muy longevos, ¿no? Existen precisamente por ese tipo Sí. de discurso, ¿no? Pero ya en términos más actuales, lo que ha hecho la polarización de hoy en día es que tal vez ese enfrentamiento al establishment se convierte ya más en un adjetivo calificativo, en ir más a lo personal, Claro. ¿no? Es lo que vende más, ¿no? Lo que lo hace más atractivo. Ya no hay ni siquiera una discusión de yo defiendo estas ideas o estas políticas, Ah. sino es más bien ya te vas contra el caviar, ¿no? Y ya identificas al Claro. rival como el facho. Sí. Ya aterrizas o desciendes del mundo del mundo de las ideas hacia el mundo de las etiquetas o de los Eso es, estereotipos, ¿no? sí. Y eso además, como decíamos, creo que magnificado, favorecido por los hashtags o por Sí. los algoritmos que te van dando esa información, que te van inundando de ese Ajá. tipo de información, ¿no? Y creo que lamentablemente se pierde todo lo de atrás, ¿no? Se pierde la posibilidad de construir una agenda o una idea, una ideología, y nos quedamos en la descalificación simple, ¿no? Es muy... La polarización también depende de una simpleza, es muy importante la simpleza, tener un mensaje muy básico, ¿no? Porque empiezas a complicar un poco, exigirle un poco más de cuerpo a una etiqueta y ahí no llega, no pasa de eso, no se queda, muere. Pero ya creó esa división. La etiqueta, estos rótulos que tú, Sí. como algunos, caviar, facho, tantos que han habido, Sí. es un poco, el objetivo es simplificar el tema de la polarización, ¿no? O sea, Claro. hacerlo más sencillo, más cotidiano, ¿no? Es mucho más sencillo, abarca más, Claro. es más fácil incluir o también marcar una línea, Claro. ¿no? Si tu definición se empieza a complejizar, esa línea se empieza a agrandar, a volver borrosa, Ajá. ya no es tan difícil encontrar de qué lado estás. Con una definición mínima, lo que te permite es esa división absoluta, ¿no? Decir, bueno, estás a este lado o estás de este lado. Cuando empiezas a meterle matices a esas etiquetas, se te complica todo, ¿no? Y dices, ay, de repente yo también tengo un poco de... Pero mi tío trabaja en el Estado, entonces de repente yo también soy caviar. Claro. Ya empiezas claro. a complicar un poco el tema, ¿no? O defiendo esto, ¿no? Pero yo estoy en contra de esta postura. Cuando empiezas a añadirle capas, Sí. ahí creo que empiezas a complicar un poco, ¿no? Claro. El tema. Surgen las tipologías de caviar o tipologías de facho, ¿no? Con variantes, Con variantes, ¿no? Sí, y se malogra pues el ejercicio, ¿no? Para aquellos que están buscando también polarizar, por los que viven o se nutren de esa polarización. O sea, ya se ahí la alimentan. estrategia de polarizar, digamos, no surte tan efecto, ¿no? No, claro, no, y ahí es importante ver que la polarización también puede ser vista como, o sea, sí está agarrando algo de abajo de la sociedad Correcto. que manifiesta, pero también verlo como una construcción de arriba hacia abajo, ¿no? Como una Correcto. estrategia, como una política, como una táctica que está usando un político para construir, ante la ausencia de posturas propias,
surge lo que Carlos Meléndez, el Sí, claro. politólogo, también menciona, son antiidentidades, ¿no? Identidades negativas. Sí. Es muy difícil construir hoy o proponer, ser propositivo es mucho más fácil desmarcar, ¿no? Es mucho más fácil criticar, es mucho más fácil decir qué cosa es lo que no quieres. Y acá es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? En todos lados en el mundo normalmente hay clivajes, hay divisiones en la sociedad, Sí, ¿no? por Tú puedes supuesto. pensar a favor de una más libre mercado, tú quieres una mayor participación del Estado, de repente en la economía, tienes tal o cual opinión sobre el aborto, tienes tal o cual opinión sobre determinadas políticas o posturas, pero no ha sido ese, creo, necesariamente el caso en el Perú, más bien el clivaje ha sido negativo. Siempre se habla que el partido político más fuerte ha sido el antifujimorismo, ¿no? En los últimos años. Exacto. Entonces y eso es el resultado de un anti, no es algo propio, no está defendiendo una idea. Exacto, Lo que está sí, recogiendo es un sentimiento, un estado de ánimo. En contra de algo. En contra de algo, ¿no? Sin necesariamente argumentos. Le exiges un poco más de sólidos. definición al bloque Ok. antifujimorista o a la gente que ha sido antifujimorista y se empiezan a dar divisiones. Exacto. ¿No? Empiezan a haber variantes, posturas distintas, pero hay algo que sí los une, ¿no? Pero entonces, de nuevo, hay un discurso que ha marcado la cancha sobre la base de un simple Sí. aspecto. Es interesante eso, porque los antis, más allá de lo que mencionas, tiene también sus matices, ¿no? Sí. O sea, hay un anti que obviamente necesariamente lo que cuestiona es el origen político, la propuesta política, pero hay anti porque simplemente no me cae, Claro. o por sus antecedentes penales, o por su familia, o porque no me gusta lo que dijo, ¿no? Sí, sí, pero normalmente, como te digo, para poder ser efectivo, Sí. creo que el truco es la simpleza, ¿no? Ajá. Un mensaje muy claro, muy simple. Acuérdate cuando salió el término o la división, porque sí hay una división clara que Sí. se empezó a incubar después de la caída de Fujimori, Sí. que no se decía caviar, se decía cívicos, ¿no? Se Sí. acusaba a ese bando Sí. de los que habían llegado al poder después con Toledo, ¿no? Ajá. Se Sí. les decía a los cívicos y eso no pegó mucho, Sí. ¿no? Sí, sí, Y sí. luego morfó y cambió hacia caviar y eso sí tuvo creo que, demoró, no fue tan rápido, eso ha calado más. Y yo creo que también está relacionado con las redes sociales, ¿no? Claro, por Inevitablemente, supuesto, ¿no? con la propagación, con los algoritmos, con la masificación. Ahora también en el Perú, y eso de repente tú lo sabes más que yo, es pensar qué tanta esa polarización funciona en el día a día y qué tanto está limitado de repente a las redes sociales También. o no. Sí. Porque hay una discusión si esos discursos realmente trascienden o son resultado de un mundo muy limitado, Exacto. de X, ¿no? Sí, 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 no sé, claro, de un sector muy de un particular. sector y además muy enganchado, Sí, porque claro. necesitas un cierto nivel de atención con la política que en verdad lo que domina en el Perú es la desafección. Sí, por No es, supuesto. el estar pendiente todo El el día de qué vínculo dijo el permanente. Congreso y quién es el presidente del Congreso y ahora por quién votaron. La No. gente está en otra, en Sí, realidad. sí, sí, Hay sí. ahora 20% de gente que está más o menos atenta, ¿no? Pero Sí, sí. después el resto, lo que domina es la desafección. La polarización, en todo caso, ayudaría a, oye, ven acá, ¿no? Sí. Te recojo, pero claro, te siembro también algo Sí, 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 sí. negativo, una valoración no positiva de la política. Y en toda esta discusión, ¿no? de estos matices, ¿no? ¿Cómo queda este concepto del centro? Porque en algún momento en el Perú había mucha discusión, no, tenemos que tener un candidato de centro, Sí. ¿no? Incluso se formó un frente de centro, Sí, claro. ¿recuerdas, no? Sí. Entonces, ahora, por el contexto actual en el que nos encontramos, nacional e internacional, estar en el centro es tener una posición muy conveniente o no hacer nada, ¿no? Algunos lo pueden interpretar así. Claro, te deja huérfano. O sea, Pues te ya deja un no, poco... no hay espacio para el centro, que estoy haciendo una pregunta que se hacía hace 5 u 8 años, Sí, ¿no? claro. ¿Ya no hay espacio para el centro o el centro ha desaparecido? ¿Qué piensas tú? O sea, Que es el centro, ¿no? estadísticamente, la mayoría de la gente está al centro, ¿no? Claro. Eso Cuando no le ha cambiado. preguntas, Han salido de los pueblos, se han Ok. aumentado sin duda las posiciones más extremas en izquierda y en derecha, y eso se ve Sí. en las encuestas. Hay información y data que recoge evidentemente el crecimiento de los bordes. Ujú. Pero eso no significa que la gran montaña del medio Ujú. no exista, sigue existiendo. Lo que no hace, la dificultad del centro es qué pedazo de esa montaña agarras, con qué discurso, Claro. qué etiqueta puede recoger eso, ¿no?
quiere ser centro radical, centro republicano, centro liberal, centro... El centro tiene sus matices Tiene sus también. matices, Claro, porque es un gran pedazo de la torta, claro, pero tiene divisiones internas fuertes. Entonces claro. el centro es difícil. A veces hay gente que lo quiere interpretar como que a medio camino entre los dos, estoy Sí, entre la derecha o la izquierda, cuando muchas veces el centro también es, oye, yo tomo un poco de acá y tomo un poco de acá y eso es un promedio que me deja a claro, la mitad. claro. Pero es muy difícil electoralmente o en términos de comunicación vender el centro, porque ¿con qué lo vendes, Sí, no? sí. En un contexto como el que vimos, decir, bueno, yo prometo moderación, salir con un discurso calmado, que no busca inflamar, no es vendedor, ¿no? No vende. Entonces es el reto para aquel candidato, y hay varios Claro, de que hecho. intentan, su estrategia creo que es ir por ahí y morder centro derecha o morder centro izquierda, pero es un reto enorme, Ujú. porque lo que vende en realidad es, oye, ser agresivo a la izquierda o ser agresivo a la derecha. Y tal vez ese es el gran reto, ¿no? En el futuro, en el Perú y tal vez seguramente en algunos países de la región, es encontrar ese fragmento del centro que Sí, pueda conectar con la ciudadanía, ¿no? sí. Y nos hemos preocupado más, o algunos se han preocupado más en los extremos, ¿no? Y Sí, no han visto esta gran torta. y lo que te decía es que tiene que ver con lo otro, es que este centro, esta torta, esta parte del medio es la que está más bien abandonada y aburrida, ¿no? El Sí, corazón de la es cierto. desafección está ahí. Esa gente que es la que tampoco se ve seducida por el discurso extremista de izquierda o de derecha, sino que está ahí en su moderación, en su centro, y en realidad no quiere saber mucho de la política, no quiere. Ahora más que antes, ¿no? Y ahora más que Sí, antes, sí, ¿no? sí, sí. Antes era más fácil, era más... Yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? Hay una Sí, sí. mezcla de preocupaciones adicionales, pero también una serie de entretenimientos o Sí, distracciones por supuesto. que te alejan, ¿no? Antes un domingo por la noche tenías que ver Panorama, pues o no sé, tenías que ver el dominical de la noche. Así es. Ahora pues puedes estar haciendo cualquier cosa, ya ni ves televisión, ¿no? O sea, las generaciones jóvenes ya ni siquiera tienen televisor. O sea, ¿Y eso entonces, es un efecto de la polarización? es una buena pregunta. De hecho, los contenidos creo en señal abierta, ¿no? Sí. Y son muy distintos a los contenidos. Ya lo estamos viendo con los streamers, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Que de cuando en cuando salen polémicas, Ajá. porque tienen una libertad que no existe pues en medios En, de comunicación en tradicionales, convencionales, ¿no? así es. Sí, 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 sí. Y a veces se les va la mano, ¿no? Cometen Claro. errores, lo funan, Sí, sí. Sí, sí, sí. pero también se alimentan ese espacio de ese lenguaje funciona mejor ahí en esas plataformas Claro. que en los medios de comunicación tradicional. Los medios de comunicación tradicional, yo me imagino, ya están eh, más bien dirigidos a otro público, Por ¿no? supuesto, ¿no? Y ese es el gran reto de cómo cambiar, ¿no? Cómo Claro, cambiar ese... cómo enganchar, cómo recoger eso. Yo te reconozco, no soy tan viejo y estoy medio perdido ya, o sea, ya es, oye, ¿qué es eso del error? ¿O dónde pasan eso? ¿Dónde lo encuentro? ¿No? Claro, claro, claro. Por decir alguna, no por hacer publicherry, pero es como que yo mismo me siento en un momento de viviendo el cambio y hay gente que está creciendo y es un reto para la clase política, obviamente. He visto ya algunos intentos de gente que está tratando de llegar a esos espacios, TikTok Sí, también, sí, ¿no? En claro, claro. redes. eh, y yo creo que lo que estamos viviendo justo es un momento de transición, ¿no? En que estamos viendo cómo el discurso se va adecuando a cada plataforma y cómo la clase política en general está reaccionando frente a los retos que le plantea Sí, ese cambio de plataforma y ese cambio de discurso, claro, ¿no? exactamente. Mencionaste hace un momento Trump. Trump creo Sí, que es una persona muy hábil que ha sabido hacer, siendo una persona del siglo XX, así es. eh, tomar un buen posicionamiento en redes y de alguna manera usar muy bien el lenguaje Ujú. reciente o actual para transmitir ideas antiguas, ¿no? Y lo hizo Milei, ¿no? También en su Y lo campaña hizo electoral, Milei, ¿no? ¿No? exactamente, ¿no? Que conectó, conectó. Que nace de la televisión. Milei nace Sí, como invitado a los programas de televisión, pero sí. sabe que su público, que los hijos del corralito, son aquellos que pueden llevarlo al poder y utiliza un lenguaje y se acerca mucho a ese sector de la población, ¿no? Tú has hablado y has descrito muy bien un poco la sensación de cierto sector de la población un poco desconectada, desafecta de la política, cansada, Sí, ¿no? Que tal vez puede ser producto del discurso polarizante de muchos sectores, ¿no? Eh, esta existencia de una sociedad cansada o desgastada de esa situación puede llevar, y eso es un poco, me está me adelantando
a uno de los libros que quería recordar. Levitsky decía, Steve Levitsky, que es un gran analista de la política peruana, Sí. Que el discurso polarizante o la polarización lo que hacía es que los sectores informales aparezcan y finalmente eso afectara a la democracia, ¿no? ¿Eso puede ocurrir teniendo en cuenta esta sociedad desgastada, cansada? Sí, sin duda. O sea, eso complica mucho la formación de partidos políticos, Sí. complica mucho la formación de plataformas con ideas que respondan, creo que a los intereses de lo que finalmente es una sociedad profundamente informal. Somos 70, 80% Exacto. informal. Entonces, ¿cómo recoges eso, que por naturaleza es gaseoso, en una estructura permanente que Sí. intenta representar un interés que no sabes cuál es? Porque Claro. ¿cuál es finalmente ese interés que quieres representar como partido político? Claro, ¿no? claro, claro. Y ese es uno de los grandes retos. Y favorece entonces la aparición de outsiders o de personas improvisadas que llegan con un discurso, y nada más que con un discurso, a capturar un poco la atención, ¿no? Así es. Y el drama es ese, ¿no? Y eso Levitsky lo viene estudiando hace años, ¿no? Sí. Cómo funciona la democracia en un Perú sin partidos políticos, ¿no? Tal cual. Es todo un reto. Y ahí vamos, pero es bien difícil. Bueno, Martín Tanaka se adelantó con la época escribiendo Así es. este libro, ¿no? Tanaka del 98 también sí, ya lo había esto- visto esa crisis, pero ahí ese espacio lo llenó pues, Fujimori en el año 90, Sí, ¿no? por Lo que supuesto. está viendo ahí Martín Tanaka en los espejismos de la democracia. Sí, Y luego lo que pasa del 2000 en adelante es casi como una pantomima, ¿no? O sea, es una una democracia que se construye sobre partidos que en realidad no tienen ninguna representación en la sociedad. así es, así es. No tienen nada, no hay ninguna conexión. ¿No? Sí. Y eso se termina de desplomar ya del 2016 en adelante, ¿no? Claro, y al final vivimos una política informal, ¿no? Sí, ¿no? Y llegó, pues la informalidad llegó a donde todavía faltaba llegar, que era el sector político, a la clase Lo política. más grave es que la política informal se apodera de la política formal, que es el Estado peruano, ¿no? Así es. ¿No? Y todas esas prácticas también se llenan. Lo hemos visto en el Congreso, lo vemos en el Ministerio, lo vemos en general. No solo la informalidad, también la ilegalidad. Eso es lo que Sí. ya ha sido los últimos 2, 3 años, ya es el drama, ¿no? Sí. Ya no es solo lo informal, sino ya también incluso lo ilegal. Perfecto. Omar, muy, muy interesante esta conversación. ¿Qué libros nos recomiendas al público si quiere meterse más en este tema de la polarización? Hay muchos, ¿no? Al respecto. Hay bastantes, sí, claro. Justo traje ahí, lo dejé en el carro, un libro que estoy leyendo, Patria de Aramburu de España, y habla sobre el ETA, ¿no? Ajá. Y hay una polarización, es increíble, tiene 20 años la historia. Ajá, sí. Y está hablando, es una novela sobre lo que fue el movimiento nacionalista vasco y el terrorismo de ETA, ¿no? En España. Y ves una división entre dos familias que eran amigas, ¿no? Dos que creaban a sus hijos juntos, divididas por un tema político. Sí. Más académico, estaba pensando en justo de acá, el de Anne Applebaum, Muy bueno. El ocaso de la democracia, sobre todo cómo empieza de una manera personal, Sí, ¿no? sí, sí, Al sí. inicio, que te describe vivamente cómo era, como amigos suyos en una fiesta Sí, es increíble. de Año Nuevo, con los que congeniaba después, 20 años después, estaban en una orilla opuesta totalmente ideológica. Y a ella le cuesta mucho entender por qué le pasó a mis amistades, qué le pasó a mis amigos, ¿no? Y creo que es un reflejo de cómo el mundo se ha polarizado. Lo mencionamos al principio, esto no es algo nuevo, pero sí creo que se ha magnificado en los últimos años. Sí, 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 claro. Bueno, y yo quería sumar de Levinsky Sí, claro. y Ziblatt, que cómo mueren las democracias, digamos que basa en la realidad norteamericana, ¿no? En realidad se cuestiona cómo un personaje como Donald Trump llega a la política, ¿no? Sí. Tradicional, y es muy interesante ese recorrido, ese análisis. Sí. Pero un poco lo que te decía, rescaté una frase de esto, ¿no? Cómo la polarización lo que hace es que sectores informales vayan tomando poder, ¿no? Y finalmente eso, al final, quien paga los platos rotos es la democracia, el sistema democrático en Sí, general, ¿no? y hay un poco el argumento es que lo dejaron entrar, ¿no? Lo dejaron entrar. Ha habido populistas antes, ha habido polarizantes antes, gente Sí, como Henry Ford, o Sí, por mencionan supuesto. algunos intentos antes de los años 30, 40, Sí. gente que miraba con mucha envidia a Alemania, de Hitler, Sí. pero eso no funcionó porque los partidos en Estados Unidos no lo dejaron, ¿no? Y Exacto. acá la gran capitulación nació del Partido Republicano, que se regaló un poco Sí. ante un discurso polarizante por el atractivo que significaba. Exacto, exacto.
Bueno, Omar, te agradezco mucho por este espacio, por tu tiempo y esperamos verte pronto aquí. Éxitos en Muchas transparencia, gracias. y seguramente va a haber mucho movimiento en los Sin próximos duda, meses. sin duda, una de nuestras preocupaciones es eso, ¿no? Sí, Bajarle un poco esa polarización, ese discurso a lo que va a ser una elección bastante complicada. perfecto, Omar. Muchísimas gracias Gracias a ti, nuevamente. Renzo, un gusto. Bueno, esto ha sido un nuevo episodio de Laboratorio de Comunicación Política con Omar Aguapara como invitado, analizando el tema de la polarización política. Nos vemos hasta el próximo episodio. No se olviden, coméntenos, sugiéranos temas porque esto todavía sigue y vamos a seguir con más episodios, más invitados también especiales. Adelante, así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, chao.